Mi nuera abandonó a su hijo autista no verbal hace 6 años. Él drena toda mi energía, gritaba. Yo lo crié sola. Tras la muerte de mi esposo, descubrimos un secreto en la cabaña que mi nieto iba a heredar. Cuando vendimos la colección de autos clásicos por $17 millones, mi nuera regresó con un abogado exigiendo la custodia del niño y el dinero. Entré en pánico, hasta que mi nieto me susurró algo al oído. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Esperanza Morales, y durante 6 años he cargado con un secreto que me parte el alma cada mañana cuando despierto. No es el secreto de lo que encontré en la cabaña de mi difunto esposo. Ese lo descubrí hace apenas 3 meses. Es el secreto de cómo mi propia familia me rompió el corazón un martes de febrero, cuando mi nuera dejó a mi nieto en mi puerta como si fuera un paquete no deseado. Diego tenía 4 años entonces, ahora tiene 10. Y desde ese día no ha pronunciado una sola palabra. Al menos, eso es lo que todos creen. Recuerdo cada detalle de esa mañana como si hubiera sucedido ayer. Vanessa llegó a mi casa en Tucson con una maleta pequeña y una expresión de determinación fría que me heló la sangre. Diego iba aferrado a su mano, sus ojos grandes y oscuros, llenos de una confusión que cualquier madre habría reconocido. Pero Vanessa no era cualquier madre. «No puedo más, Esperanza», me dijo sin siquiera entrar a la casa. Se quedó parada en el umbral de mi puerta como si cruzar el límite fuera a contaminarla. «Este niño me está volviendo loca. No habla, no responde, solo me mira con esos ojos raros. Drena toda mi energía». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Diego se había refugiado detrás de las piernas de su madre, pero podía ver cómo sus manitas temblaban. Era un niño hermoso, con el cabello oscuro rizado de su padre y los ojos expresivos de nuestra familia. Sí, era diferente. Los doctores habían dicho que estaba en el espectro autista, pero era mi nieto, mi sangre. «Vanessa, por favor, ¿podemos hablar de esto?», le supliqué, extendiendo mis brazos hacia Diego. «Tal vez solo necesitas un descanso. Puedo cuidarlo unos días mientras». «No», me interrumpió con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «No unos días, para siempre. Miguel está de acuerdo». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miguel, mi hijo, el padre de Diego, había acordado esto. Mi propio hijo había decidido abandonar a su hijo. «¿Dónde está Miguel?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «En el trabajo. Dice que es mejor así, que no puede verlo partir». «Cobarde». Esa palabra resonó en mi mente, pero no la dije en voz alta. No delante de Diego. Vanessa empujó suavemente a Diego hacia mí y le entregó la maleta. «Aquí están sus cosas. Su medicamento está en el bolsillo lateral. Tómalo 2 veces al día». «Vanessa, esto es una locura. Es tu hijo. Es un obstáculo», replicó con una dureza que me estremeció. «Miguel y yo queremos tener una vida normal. Queremos viajar, salir, tener una carrera. Este niño nos impide todo eso». Diego levantó la vista hacia su madre, y juro que vi lágrimas en sus ojos, aunque su rostro permaneció inexpresivo. Era como si entendiera cada palabra, cada traición. «Por favor, reconsidéralo», le rogué una última vez. «Mi decisión está tomada», dijo Vanessa, ya dándose la vuelta hacia su auto. «Cuídalo bien, Esperanza. Es todo tuyo ahora». Y así se fue, sin un beso de despedida para Diego, sin una mirada atrás. Solo el sonido de su auto alejándose y el silencio pesado de un niño que acababa de ver cómo su madre lo abandonaba. Me arrodillé frente a Diego, que seguía parado en el mismo lugar donde Vanessa lo había dejado. Sus ojos me miraron con una intensidad que me robó el aliento. Era como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «Hola, mi amor», le susurré, extendiendo mis brazos. «¿Quieres entrar a la casa de la abuela?». Diego no respondió con palabras, pero se acercó lentamente y me permitió abrazarlo. Su cuerpecito temblaba, y pude sentir cómo se aferraba a mi blusa, como si fuera lo único sólido en su mundo que se desmoronaba. Esa noche, después de que Diego se durmiera en lo que sería su nueva habitación, llamé a Miguel. La conversación fue devastadora.
Mamá, sabes que Vanessa y yo lo intentamos, me dijo con una voz cansada que no reconocí. Pero Diego es muy difícil. Necesita atención constante. Nosotros somos jóvenes, tenemos derecho a vivir nuestras vidas. Es tu hijo, Miguel, le grité al teléfono, sin importarme si Diego podía escucharme. Tu responsabilidad. Y ahora es tuya. Tú tienes tiempo, paciencia, nosotros no. Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Diego no hablaba, apenas comía, y pasaba horas sentado en una esquina mirando por la ventana, como esperando que su madre regresara. Yo tenía 62 años entonces, y criar a un niño con necesidades especiales era agotador física y emocionalmente. Pero también fue cuando descubrí algo extraordinario sobre mi nieto. Diego era diferente, sí, pero también era especial de maneras que ni Vanessa ni Miguel habían tomado el tiempo de descubrir. Por las noches, cuando creía que yo dormía, lo escuchaba susurrar cosas. No palabras claras, pero sonidos suaves, como si estuviera conversando con alguien invisible. Una noche me levanté silenciosamente y lo espié desde el pasillo. Estaba sentado en su cama, sosteniendo una foto de mi esposo Rodrigo, susurrando como si le contara secretos al abuelo que nunca había conocido realmente. Rodrigo había muerto cuando Diego tenía apenas 2 años, pero algo en la forma en que mi nieto miraba esa foto me decía que había una conexión que yo no entendía. Durante esos 6 años, Miguel y Vanessa desaparecieron completamente de nuestras vidas. Ni una llamada en el cumpleaños de Diego, ni una tarjeta en Navidad. Era como si hubieran decidido que su hijo simplemente no existía. Yo me convertí en la única familia que Diego conocía, y él se convirtió en mi razón de vivir. Aprendí sobre autismo, sobre terapias, sobre paciencia. Transformé mi casa para que fuera segura y cómoda para él. Dejé mi trabajo de medio tiempo en la oficina del dentista para dedicarme completamente a su cuidado. Los vecinos susurraban. Algunos me compadecían. Otros me juzgaban por permitir que mis hijos me usaran como niñera. Pero yo sabía la verdad. Diego no era una carga. Era un regalo, aunque envuelto en circunstancias dolorosas. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda que me decía que entendía mucho más de lo que todos pensábamos. A veces lo sorprendía observándome con una expresión tan sabia que me hacía preguntarme quién cuidaba realmente a quién. Ahora, 6 años después, mientras escribo esto en mi cocina con Diego durmiendo pacíficamente en su habitación, no puedo evitar preguntarme si todo lo que creía saber sobre mi nieto estaba equivocado. Porque hace 3 meses, cuando murió mi esposo Rodrigo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Diego empezó a comportarse de manera diferente, como si supiera secretos que yo desconocía. Y esta mañana, cuando encontré lo que Rodrigo había escondido en su cabaña, me di cuenta de que los secretos de mi familia eran mucho más profundos de lo que jamás imaginé. La rutina se convirtió en mi salvación y mi prisión al mismo tiempo. Cada mañana a las 6:30, Diego se despertaba exactamente al mismo tiempo, como si tuviera un reloj interno que nunca fallaba. No necesitaba despertador. Sus pasos suaves en el pasillo me indicaban que era hora de comenzar otro día. Lo primero que hacía era revisar que estuviera bien. Diego tenía la costumbre de reorganizar sus juguetes durante la noche, colocándolos en patrones específicos que solo él entendía. Carritos alineados por color, libros apilados en torres perfectas, crayones ordenados por tamaño. Al principio pensé que era parte de su condición, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Los patrones eran demasiado complejos, demasiado deliberados. «Buenos días, mi amor», le decía cada mañana, aunque sabía que no recibiría respuesta verbal. Pero Diego me miraba. Sus ojos oscuros siempre me encontraban, y había algo en esa mirada que me tranquilizaba. Era como si me dijera, «Buenos días, abuela», sin palabras. El desayuno era siempre lo mismo. Avena con plátano cortado en círculos perfectos, jugo de naranja en su vaso azul favorito y 2 pastillas que el doctor había recetado para ayudar con su ansiedad. Diego comía meticulosamente, masticando cada bocado exactamente 20 veces antes de tragar. Contaba en silencio, moviendo los labios ligeramente. Un día, por curiosidad,
Conté junto con él. 1, 2, 3, hasta 20, siempre 20. Cuando llegué a 19 y paré, Diego se detuvo también y me miró directamente a los ojos. Fue la primera vez que sospeché que me estaba escuchando más atentamente de lo que todos creían. Las tardes las pasábamos en el pequeño jardín trasero. Yo tendía la ropa mientras Diego se sentaba en su lugar favorito, debajo del árbol de mezquite que Rodrigo había plantado cuando compramos la casa 30 años atrás. Diego siempre llevaba consigo una caja de zapatos vieja llena de fotografías. Las ordenaba y reordenaba constantemente, pero siempre terminaba sosteniendo la misma foto. Una imagen de Rodrigo con su sombrero vaquero, sonriendo junto a su camioneta pick-up. ¿Te gusta el abuelo?, le preguntaba a veces, aunque sabía que no obtendría respuesta. Pero Diego alzaba la foto y la presionaba contra su pecho, cerrando los ojos como si pudiera sentir la presencia de Rodrigo a través del papel. Mi esposo había muerto 3 meses atrás, un infarto silencioso mientras dormía. Una mañana simplemente no despertó. El dolor de perderlo después de 35 años de matrimonio era insoportable, pero lo que más me dolía era ver cómo Diego había reaccionado a su muerte. El día del funeral, Diego no lloró. Se quedó parado junto a la tumba, inmóvil como una estatua, sosteniendo esa fotografía. Pero esa noche, cuando pensé que dormía, lo escuché sollozar quedamente en su habitación. Cuando entré a consolarlo, encontré la foto de Rodrigo mojada con lágrimas, presionada contra su almohada. Era como si Diego entendiera perfectamente que Rodrigo ya no volvería, pero no podía expresar su dolor de la forma en que el resto de nosotros lo hacíamos. Los años habían sido duros económicamente. La pensión de Rodrigo no era mucha, y mi trabajo de medio tiempo apenas cubría los gastos básicos. Las terapias para Diego eran costosas, y aunque algunos programas gubernamentales ayudaban, siempre parecía que el dinero se acababa antes de fin de mes. Rodrigo había sido conductor de camiones la mayor parte de su vida, un trabajo honesto, pero que no dejaba mucho para el retiro. Vivíamos de forma sencilla, sin lujos, pero con amor. Él adoraba a Diego de una manera especial. Decía que el niño tenía ojos de viejo, como si hubiera vivido muchas vidas antes de esta. Ese nieto tuyo ve cosas que nosotros no podemos ver, me decía Rodrigo cuando Diego se quedaba horas mirando al horizonte desde el jardín. Hay algo especial en él, Esperanza, algo que su mamá y su papá fueron demasiado tontos para reconocer. Rodrigo tenía razón. Diego era especial, pero no de la forma en que los doctores definían su condición. Era especial porque veía el mundo de manera diferente, porque encontraba patrones y conexiones que escapaban al resto de nosotros. A veces, Diego me sorprendía haciendo cosas que supuestamente no podía hacer, como la vez que encontré mi cartera exactamente donde la necesitaba después de haberla buscado por toda la casa, o cuando mis llaves aparecían en el lugar correcto justo cuando tenía prisa por salir. Pequeñas cosas que podrían haber sido coincidencias, pero que sucedían demasiado a menudo para ser casualidad. Los vecinos de nuestro barrio en el sur de Tucson habían aprendido a conocer a Diego a lo largo de los años. La señora García de al lado siempre le guardaba dulces, aunque él nunca los pedía ni los agradecía verbalmente. Don Roberto, el mecánico que vivía en la esquina, le permitía sentarse en su taller y observar mientras trabajaba en los autos. Diego se quedaba horas ahí, fascinado por los motores y las herramientas. Su nieto tiene buena mano para la mecánica, me decía don Roberto. No habla, pero entiende cómo funcionan las cosas. Me pasa las herramientas correctas sin que se las pida. Eso me intrigaba. ¿Cómo podía Diego saber qué herramienta necesitaba don Roberto si supuestamente no entendía las instrucciones verbales? Las noches eran cuando más extrañaba a Rodrigo. Solíamos sentarnos en el porche después de que Diego se durmiera, tomando café y planeando el futuro. Rodrigo siempre hablaba de la cabaña que había construido en el terreno que heredó de su padre, a 1 hora de camino de Tucson. Algún día esa cabaña será para Diego, me decía. Cuando sea mayor, tendrá un lugar donde estar tranquilo, lejos del ruido del mundo. La cabaña era el proyecto de toda la vida de Rodrigo.
Los fines de semana desaparecía temprano en la mañana y regresaba al atardecer, siempre con las manos sucias y una sonrisa satisfecha. A veces se llevaba a Diego con él, y mi nieto regresaba aún más callado que de costumbre, pero con una expresión de paz en el rostro. «¿Qué hacen ustedes dos allá?», les preguntaba, pero Rodrigo solo sonreía misteriosamente. «Cosas de hombres», decía. «Diego y yo tenemos nuestros secretos. Nunca me molestó esa complicidad entre ellos. Al contrario, me alegraba ver que Diego tenía una conexión especial con su abuelo. Era la única persona, aparte de mí, con quien Diego parecía completamente relajado. Después de la muerte de Rodrigo, no había vuelto a la cabaña. Era demasiado doloroso, demasiado lleno de recuerdos. Pero últimamente Diego había empezado a comportarse de forma extraña. Se paraba junto a la ventana que daba hacia el camino que llevaba a la cabaña y se quedaba ahí por horas, como esperando algo. Una noche, hace 2 semanas, lo encontré en la cocina a las 3 de la madrugada. Estaba parado frente al refrigerador, pero no como si quisiera algo de comer. Tenía una expresión de concentración intensa, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté suavemente, para no asustarlo. Diego se volteó hacia mí, y por un momento juraría que iba a hablar. Sus labios se movieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. En cambio, caminó hacia mí, tomó mi mano, y me condujo hacia la ventana que daba al camino de la cabaña. Señaló hacia la oscuridad con su dedo pequeño, y aunque no podía ver nada, entendí el mensaje. Diego quería ir a la cabaña, pero algo me detenía. No era solo el dolor de los recuerdos, era una sensación extraña, como si supiera que una vez que fuéramos a esa cabaña, nada volvería a ser igual. Esa sensación se intensificó esta mañana, cuando Diego despertó con una urgencia que nunca había visto en él. Me tomó de la mano y me arrastró hacia la puerta, señalando insistentemente hacia el camino. Era como si supiera que había llegado el momento de descubrir lo que Rodrigo había estado haciendo en esa cabaña todos esos años. La cabaña se alzaba ante nosotros como un secreto esperando ser revelado. Había manejado por el sendero polvoriento con las manos temblorosas en el volante, siguiendo el camino que Rodrigo había recorrido tantas veces. Diego iba sentado a mi lado, más alerta de lo que lo había visto en meses, sus ojos fijos en el edificio de madera que aparecía entre los mezquites. Era más grande de lo que recordaba. Rodrigo había comenzado con una estructura simple, pero a lo largo de los años la había expandido. Ahora tenía lo que parecía ser un garaje anexo, mucho más amplio que la cabaña original. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, y el lugar tenía un aire de misterio que me puso nerviosa. «Bueno, mi amor», le dije a Diego mientras apagaba el motor, «vamos a ver qué secretos tenía tu abuelo aquí». Diego se bajó del auto antes de que yo pudiera ayudarlo, algo inusual para él. Normalmente esperaba a que yo le abriera la puerta y le tendiera la mano. Pero hoy caminó directamente hacia la entrada principal como si supiera exactamente a dónde iba. Las llaves de Rodrigo pesaban en mi bolsillo. Las había encontrado en su caja de herramientas con una etiqueta que decía «Para Esperanza. Cuando llegue el momento». Esas palabras me habían inquietado durante semanas, pero ahora, viendo la determinación en el rostro de Diego, entendí que el momento había llegado. La cerradura giró fácilmente, como si hubiera sido aceitada recientemente. Eso me extrañó, considerando que Rodrigo había muerto hace 3 meses. ¿Quién había estado manteniendo este lugar? El interior de la cabaña era sencillo pero cómodo. Una sala pequeña, con un sofá viejo, una mesa de madera y una cocina básica. Pero lo que me llamó la atención fueron las fotografías que cubrían las paredes. Todas eran de autos antiguos, autos clásicos, autos que parecían salidos de revistas de coleccionistas. Diego se dirigió inmediatamente hacia una foto en particular, un Mustang azul de 1967. Señaló la imagen y luego me miró con una expresión que no pude interpretar. «Es hermoso, ¿verdad, mi amor?», le dije, aunque mi mente estaba enfocada en otras cosas. ¿Por qué Rodrigo tenía tantas fotos de autos costosos? Él siempre había manejado camionetas viejas y prácticas.
Fue entonces cuando noté la puerta que conducía al garaje anexo. Estaba cerrada con 3 candados diferentes, algo completamente inusual para mi esposo, que nunca había sido paranoico con la seguridad. Las llaves del garaje estaban en el mismo llavero. Diego se colocó junto a mí mientras yo abría cada candado, sus ojos brillando con una anticipación que me resultaba desconcertante. Era como si supiera lo que íbamos a encontrar. Cuando finalmente abrí la puerta y encendí las luces, mi mundo se detuvo. El garaje no contenía herramientas o equipos de trabajo como había esperado. En su lugar, bajo lonas cuidadosamente colocadas, se alineaban 7 automóviles que me quitaron el aliento. Levanté la primera lona con manos temblorosas y revelé el mismo Mustang azul de la fotografía. Pero no era solo una imagen, era real, reluciente, perfectamente restaurado. La pintura brillaba como si acabara de salir de la fábrica. Con el corazón latiéndome violentamente, fui descubriendo los otros autos uno por uno. Un Chevrolet Camaro amarillo de 1969, un Ford Thunderbird rojo de 1955, un Corvette blanco de 1963, un Dodge Charger negro de 1970, un Pontiac GTO verde de 1964 y finalmente, en el centro de todos, como la joya de la corona, un Ferrari Dino plateado de 1972. No entendía lo que estaba viendo. Rodrigo era un hombre trabajador y honesto, pero estos autos valían fortunas. ¿Cómo había conseguido adquirir una colección así? ¿Y por qué me la había ocultado durante todos estos años? Diego caminó hacia el Ferrari como si fuera un imán. Puso su pequeña mano sobre el capó y cerró los ojos. Por un momento, juraría que vi una sonrisa en sus labios, la primera sonrisa genuina que había visto en él desde la muerte de Rodrigo. ¿Sabías de esto?, le pregunté, aunque sabía que no me respondería. Pero la forma en que Diego acariciaba el auto me decía que no era la primera vez que lo veía. Busqué por todo el garaje hasta que encontré lo que necesitaba: documentos. En un archivero metálico escondido detrás del Corvette, Rodrigo había guardado todos los papeles de los vehículos: títulos de propiedad, certificados de autenticidad, registros de restauración y, lo más impactante de todo, tasaciones profesionales. Mis manos temblaron mientras leía los números. El Mustang estaba valuado en $250,000, el Camaro en $300,000, el Thunderbird en $400,000, el Corvette en $500,000, el Charger en $350,000, el GTO en $275,000 y el Ferrari. El Ferrari estaba tasado en $2 millones. Hice los cálculos 3 veces antes de aceptar la realidad. La colección completa valía más de $4 millones. Pero había más. En el fondo del archivero encontré una carta con mi nombre escrita en la caligrafía familiar de Rodrigo. «Mi querida Esperanza», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que he partido y que Diego te ha guiado hasta aquí». Sí, Diego sabía de esta colección. Él ha sido mi compañero silencioso en este proyecto durante los últimos años de su vida. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Estos autos no son el resultado de ninguna actividad deshonesta, mi amor. Los adquirí uno por uno a lo largo de 30 años, comprando modelos dañados o abandonados y restaurándolos con mis propias manos. Cada fin de semana que pasé aquí fue una inversión en el futuro de nuestra familia, especialmente en el futuro de Diego. La carta explicaba cómo Rodrigo había comenzado comprando el Mustang en condiciones terribles por $5,000 cuando éramos recién casados. Lo restauró lentamente, vendió su camioneta personal para comprar las piezas necesarias y cuando terminó, en lugar de venderlo, decidió mantenerlo y comenzar una colección. Diego tiene un don especial para los autos, continuaba la carta. Puede sentir cuando un motor está funcionando correctamente. Puede identificar problemas que a mí me tomarían horas detectar. Él me ayudó con las restauraciones más de lo que jamás podrás imaginar. Mi corazón se aceleró. ¿Diego había estado ayudando a restaurar estos autos? ¿Un niño autista no verbal había participado en trabajos mecánicos complejos?
El testamento que dejé especifica que toda esta colección pertenece a Diego cuando cumpla 18 años. Hasta entonces, tú tienes el poder de decidir qué hacer con ella. Pero Esperanza, hay algo más que debes saber. Diego no es lo que todos creen que es. La carta terminaba abruptamente ahí, pero había una postdata que me heló la sangre. Si Vanessa o Miguel alguna vez regresan buscando dinero, protege a Diego. Ellos no saben lo que valoran ni lo que destruyen. Este niño es especial de maneras que el mundo aún no está listo para entender. Levanté la vista de la carta y busqué a Diego. Lo encontré sentado en el asiento del conductor del Ferrari, sus manos pequeñas aferradas al volante, sus ojos cerrados como si estuviera recordando algo. De repente, todo comenzó a tener sentido. Los patrones complejos que Diego creaba con sus juguetes. Su conocimiento intuitivo de las herramientas que don Roberto necesitaba. La forma en que había sabido exactamente cuándo venir a la cabaña. Mi nieto no era simplemente un niño autista no verbal. Era un genio cuyas habilidades habían sido ignoradas y subestimadas por todos, incluyéndome a mí. Pero ahora tenía un problema mayor. Una colección de autos que valía millones de dólares y un nieto cuyo verdadero potencial apenas estaba comenzando a comprender. La pregunta que me atormentaba mientras condujimos de regreso a casa era simple pero aterradora. ¿Qué haría cuando el mundo descubriera lo que habíamos encontrado? Esa respuesta llegaría más pronto de lo que esperaba, porque al llegar a casa encontré a Vanessa esperándome en mi puerta y la expresión en su rostro me dijo que ya sabía que algo había cambiado. Vanessa estaba recostada contra su auto como si fuera la dueña del lugar, vestida con un traje caro que gritaba dinero y éxito. A su lado, un hombre alto con un maletín de cuero que inmediatamente identifiqué como abogado. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que esto no era una visita casual. Diego se tensó inmediatamente cuando vio a su madre. Se aferró a mi brazo con una fuerza que me sorprendió, y pude sentir cómo todo su cuerpo temblaba. Era la primera vez que veía a Vanessa en 6 años, y su reacción me confirmó que los recuerdos de su abandono estaban tan frescos como el primer día. «Hola, Esperanza», dijo Vanessa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te moleste que hayamos venido sin avisar». «¿Qué quieres?», le pregunté directamente, sin moverme del auto. Diego se había escondido detrás de mí, algo completamente fuera de carácter para él, que normalmente observaba todo con calma. «Queremos hablar contigo sobre Diego», respondió, señalando hacia mi nieto como si fuera un objeto. «Y sobre su futuro». El abogado se acercó, extendiendo una mano que no tomé. «Señora Morales, soy Richard Hawkins. Represento a los señores Miguel y Vanessa Morales en este asunto familiar». «¿Qué asunto familiar?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Vanessa suspiró dramáticamente, como si lo que estaba a punto de decir le causara un gran dolor. «Esperanza, Miguel y yo hemos estado reflexionando mucho sobre Diego. Hemos madurado, hemos crecido como personas y nos damos cuenta de que cometimos un error al dejarlo contigo». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Un error?», repetí, mi voz subiendo de tono. ¿6 años de criar a tu hijo son un error? «No me malinterpretes», continuó Vanessa, manteniendo esa sonrisa falsa. «Estamos infinitamente agradecidos por todo lo que has hecho. Pero Diego necesita estar con sus padres biológicos. Necesita estabilidad, recursos, oportunidades que nosotros podemos darle ahora». El abogado abrió su maletín y sacó un folder lleno de documentos. «Señora Morales, mis clientes están preparados para iniciar un proceso legal para recuperar la custodia completa de Diego. Preferirían resolverlo amigablemente, pero están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 6 años había sido la única madre que Diego conocía realmente. Había sacrificado mi comodidad, mi dinero, mi vida social, todo por este niño. Y ahora querían arrebatármelo como si nada hubiera pasado. «No pueden hacer esto», murmuré, más para mí misma que para ellos. «En realidad, sí pueden», dijo el abogado con una frialdad profesional que me heló la sangre.
Diego es menor de edad y sus padres biológicos tienen derechos legales prioritarios. El hecho de que hayan permitido que usted lo cuidara temporalmente no elimina esos derechos. Vanessa se acercó más y pude ver el brillo calculador en sus ojos. Esperanza, sabemos que esto debe ser difícil para ti. Te has encariñado con Diego, y eso es natural, pero piénsalo racionalmente. Nosotros podemos ofrecerle cosas que tú no puedes. Educación privada, terapias especializadas, viajes, exposición al mundo. ¿Y dónde estaban esas oportunidades hace 6 años? Exploté, mi paciencia finalmente agotándose. ¿Dónde estaba esa madurez cuando lo abandonaste en mi puerta como si fuera basura? La máscara de Vanessa se resquebrajó por un segundo, y vi un destello de la mujer cruel que realmente era. Eso fue diferente. Éramos jóvenes, inexpertos. Ahora tenemos los recursos y la experiencia para ser los padres que Diego merece. Diego merece padres que no lo abandonen cuando las cosas se ponen difíciles, repliqué, acercándome protectoramente a mi nieto. El abogado consultó sus papeles. Señora Morales, entendemos que esto es emocional para usted, pero los hechos son claros. Diego necesita estar en un ambiente que pueda satisfacer todas sus necesidades especiales. Mis clientes han investigado las mejores instituciones y terapeutas del país. ¿Instituciones? Repetí, horrorizada. ¿Van a meter a Diego en una institución? Por supuesto que no, intervino Vanessa rápidamente. Pero hay escuelas especializadas, centros de día, lugares donde puede recibir la atención profesional que necesita. Lo que realmente me estaba diciendo era que querían deshacerse de Diego de nuevo, pero de una manera más sofisticada y socialmente aceptable. Además, continuó Vanessa, y aquí fue donde vi su verdadera motivación. Entendemos que Rodrigo dejó algunos bienes que por derecho le corresponden a Diego. Como sus padres legales, nosotros administraríamos esos bienes hasta que sea mayor de edad. Ahí estaba la verdadera razón de su repentino interés parental. De alguna manera habían descubierto la herencia de Rodrigo. ¿Pero cómo? ¿Quién les había dicho? No sé de qué bienes hablas, mentí, tratando de mantener mi voz estable. El abogado sonrió de una manera que me hizo sentir náuseas. Señora Morales, tenemos información confiable de que su difunto esposo dejó propiedades y activos considerables que legalmente pertenecen a Diego. Como menores de edad no pueden administrar bienes de tal magnitud, la ley requiere que sus tutores legales se hagan cargo. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo podían saber sobre la colección de autos? Rodrigo había sido muy cuidadoso de mantenerla en secreto. A menos que... ¿Quién les dijo sobre la herencia? Pregunté directamente. Vanessa y el abogado intercambiaron una mirada. Eso no es relevante, dijo el abogado. Lo que importa es que estamos aquí para proteger los intereses de Diego. Proteger sus propios intereses querrás decir, escupí, ya sin pretender ser cortés. Diego, que había permanecido en silencio detrás de mí durante toda la conversación, de repente se movió. Caminó lentamente hacia Vanessa, y por un momento pensé que tal vez, después de todo, había extrañado a su madre. Pero cuando estuvo frente a ella, Diego hizo algo que me dejó sin aliento. La miró directamente a los ojos por primera vez en 6 años, y luego se volteó y regresó a mi lado, tomando mi mano firmemente. El mensaje era claro. Él había elegido. Vanessa palideció. Era obvio que había esperado que Diego corriera hacia ella, que mostrara algún signo de querer estar con ella. En cambio, había sido rechazada silenciosamente, pero de manera devastadora. «Esto no cambia nada», dijo el abogado rápidamente, tratando de recuperar el control de la situación. «Los sentimientos de un menor no determinan sus mejores intereses legales. Tienen 72 horas para considerar nuestra propuesta», añadió Vanessa, su voz ahora fría y amenazante. «Después de eso, procederemos legalmente. Y Esperanza, te aseguro que cuando esto llegue a los tribunales, saldrán a la luz muchas cosas. Tu edad, tus recursos limitados, tu capacidad para manejar a un niño con necesidades especiales». «¿Me estás amenazando?», pregunté, incrédula. «Te estoy dando la oportunidad de hacer esto de la manera fácil»,
respondió Vanessa. Diego viene con nosotros, voluntariamente o por orden judicial, pero viene. Cuando finalmente se fueron, me quedé parada en mi entrada, temblando de rabia y terror. Diego seguía aferrado a mi mano, y cuando lo miré, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Determinación. Esa noche, mientras Diego dormía, llamé a todos los abogados de familia que pude encontrar en las páginas amarillas. Las noticias no fueron alentadoras. Como abuelos, mis derechos eran limitados. Como padres biológicos, Miguel y Vanessa tenían una ventaja legal significativa, especialmente si podían demostrar que ahora tenían los recursos para cuidar mejor a Diego. La única esperanza era demostrar que entregarle Diego sería perjudicial para él. Pero eso requeriría evidencia sólida de negligencia o abuso, algo que sería difícil de probar después de 6 años. Me quedé despierta toda la noche, dándole vueltas a la situación. No podía permitir que se llevaran a Diego, no después de todo lo que habíamos construido juntos. No cuando finalmente estaba empezando a entender quién era realmente mi nieto, pero no tenía idea de cómo luchar contra ellos. No tenía los recursos legales ni el poder que ellos obviamente habían adquirido en estos años. Fue entonces cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Diego apareció en la puerta de mi habitación sosteniendo la fotografía de Rodrigo que siempre llevaba consigo. Se acercó a mi cama y por primera vez en 6 años abrió la boca como si fuera a hablar. Contuve la respiración, esperando. Lo que sucedió después cambiaría todo lo que creía saber sobre mi nieto para siempre. Diego se quedó parado frente a mi cama, sosteniendo la fotografía de Rodrigo contra su pecho. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro pequeño, y pude ver una determinación en sus ojos que nunca había visto antes. Era como si hubiera tomado una decisión monumental y estuviera reuniendo el valor para actuar. «Ven acá, mi amor», le susurré, palmoteando la cama junto a mí. «¿No puedes dormir?» Diego se acercó lentamente, pero en lugar de subirse a la cama como esperaba, se quedó parado a mi lado. Levantó la fotografía de Rodrigo y la puso sobre mi mesita de noche. Luego me miró directamente a los ojos. Lo que sucedió después me dejó completamente sin aliento. «Abuela», dijo Diego con una voz clara y perfecta, «tengo que contarte la verdad». El shock fue tan intenso que por un momento pensé que estaba soñando. ¿Diego había hablado? ¿Realmente había escuchado su voz después de 6 años de silencio? «Diego», murmuré, mi voz apenas un susurro. «¿Acabas de hablar?» Él asintió solemnemente. «Siempre he podido hablar, abuela. Nunca he sido realmente autista. Bueno, no de la forma que todos piensan». Mis manos temblaron mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Pero los doctores, los diagnósticos. «Los doctores se equivocaron porque yo quería que se equivocaran», dijo Diego, su voz pequeña pero firme. «Cuando era muy pequeño, antes de que mi mamá me trajera contigo, fingí no poder hablar porque era la única forma de protegerme. El corazón se me partió en 1000 pedazos. ¿Protegerte de qué, mi amor?» Diego bajó la mirada, sus pequeñas manos jugando nerviosamente con el borde de su pijama. «Mi mamá. Ella no solo gritaba cuando yo hablaba, me lastimaba. Me decía que era un monstruo, que algo estaba mal conmigo porque era demasiado inteligente para mi edad». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «¿Vanessa te lastimaba?» Me encerraba en mi cuarto por horas, cuando hacía preguntas que ella no podía responder. Una vez me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra la pared porque le pregunté por qué el cielo era azul. Dijo que los niños normales no hacían preguntas así. La rabia que sentí en ese momento era más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. «¿Y tu papá? ¿Miguel sabía?» Diego asintió tristemente. «Papá siempre decía que mamá tenía razón, que yo era demasiado para ellos, que sería mejor para todos si yo fuera más normal». «Por eso dejaste de hablar», comprendí, mi voz quebrada por la emoción. Al principio fue porque tenía miedo, pero después me di cuenta de que cuando no hablaba, mamá me ignoraba más.
y cuando me ignoraba, no me lastimaba. Así que seguí fingiendo. Diego se subió finalmente a mi cama y se acurrucó junto a mí. Cuando me trajeron contigo, tenía miedo de que tú también me lastimaras si hablaba. Pero después de unos meses me di cuenta de que eras diferente. Eras buena conmigo. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad?, pregunté, acariciando su cabello suavemente. Porque tenía miedo de que si hablaba, ellos regresaran por mí. Y porque el abuelo Rodrigo me dijo que era mejor esperar. Mi corazón se saltó un latido. ¿El abuelo Rodrigo sabía que podías hablar? Diego asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez. Él lo descubrió cuando tenía 6 años. Un día estábamos en la cabaña y me vio hablando solo mientras jugaba con las herramientas. En lugar de asustarse o decirte, se sentó conmigo y me preguntó por qué fingía. ¿Y qué le dijiste? Le conté todo, sobre mamá, sobre el miedo, sobre todo. Y él me prometió que me protegería, pero que tenía que ser nuestro secreto hasta que fuera seguro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Por eso pasaban tanto tiempo juntos en la cabaña. El abuelo me estaba enseñando sobre los autos. Decía que yo tenía un don especial para entender cómo funcionaban las cosas. Me enseñó todo sobre motores, sobre restauración, sobre el valor de cada auto en la colección. Diego se incorporó y me miró seriamente. Abuela, yo ayudé al abuelo a restaurar todos esos autos. No solo lo observaba, realmente ayudaba. Podía ver cosas que él no podía ver, entender problemas que a él le tomaba tiempo resolver. ¿Eres realmente? Comencé a preguntar. ¿Superdotado?, terminó Diego. Eso es lo que el abuelo pensaba. Dijo que mi mente funcionaba diferente, más rápido, que podía ver patrones que otros no veían. Pero también me dijo que el mundo no siempre es seguro para niños como yo. La conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono sonando. Miré la hora. 3 de la madrugada. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? No contestes, me susurró Diego urgentemente. Es mamá. Ha estado llamando a diferentes horas tratando de asustarte. ¿Cómo sabes que es ella? Porque he estado despierto las últimas noches escuchando. Ella quiere que estés nerviosa y cansada para mañana. El teléfono dejó de sonar, pero mi ansiedad aumentó. Diego, ¿qué vamos a hacer? Ella quiere llevarte lejos de mí. Diego tomó mis manos con sus manitas. Abuela, hay algo más que tienes que saber. El abuelo no solo me enseñó sobre autos, me enseñó sobre la ley también. Él sabía que algún día esto podría pasar. ¿Qué quieres decir? El testamento del abuelo no solo dice que los autos son míos cuando cumpla 18 años. Dice que si mis padres biológicos alguna vez tratan de reclamar custodia, hay evidencia que puede detenerlos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de evidencia? Diego se bajó de la cama y fue hacia mi cómoda. Del último cajón, detrás de mis suéteres, sacó una pequeña caja de metal que nunca había visto antes. El abuelo escondió esto aquí hace 6 meses, antes de morir. Me dijo que si alguna vez mamá y papá regresaban, tenía que dárselo. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un dispositivo de grabación digital y una nota escrita por Rodrigo. Esperanza, decía la nota. Si estás leyendo esto, Diego te ha contado la verdad sobre su capacidad de hablar. En este dispositivo están grabadas todas las conversaciones que Diego y yo tuvimos sobre su vida antes de llegar contigo. Son sus propias palabras describiendo el abuso que sufrió. También hay grabaciones de las pocas veces que Miguel llamó a la casa preguntando si Diego había desarrollado algún valor monetario para ellos. Mis manos temblaron mientras leía el resto. Además, encontrarás documentos que prueban que Vanessa y Miguel han estado investigando nuestra situación financiera durante meses. Contrataron a un investigador privado que descubrió la existencia de la colección de autos. Su regreso no es por amor paternal, es por codicia. Hay más, abuela, dijo Diego suavemente. El abuelo también me enseñó a usar una cámara pequeña. Tengo grabaciones de mamá y su abogado hablando sobre cómo van a vender los autos inmediatamente después de obtener mi custodia. Lo miré asombrada. ¿Cómo conseguiste esas grabaciones? Ayer, cuando ellos vinieron, me escondí cerca de su auto después de que pensaron que había entrado a la casa.
Los escuché planear todo. Mamá le dijo al abogado que una vez que tuvieran control de la herencia, podrían internarme en una institución y olvidarse de mí otra vez. La rabia volvió a invadirme, pero esta vez venía acompañada de algo más: esperanza. Diego, le dije, tomando su rostro entre mis manos, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Si usamos esta evidencia, todo saldrá a la luz. Ya no podrás fingir que no hablas. Él me miró con una madurez que me rompió el corazón. Abuela, el abuelo me dijo que habría un momento en que tendría que elegir entre estar seguro y estar libre. Creo que ese momento es ahora. ¿Y qué eliges? No, elijo estar libre contigo, dijo Diego, y por primera vez en 6 años vi una sonrisa completamente genuina en su rostro. Elijo contarle al mundo quién soy realmente. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no me asustó. Con toda la evidencia que Rodrigo había reunido y con Diego dispuesto a hablar la verdad, sabía que teníamos una oportunidad real de ganar. Mañana, le dije a Diego, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Sí, respondió él con determinación. Y abuela, hay una cosa más que el abuelo me pidió que te dijera cuando llegara este momento. ¿Qué es? Diego sonrió. Que nunca dudaste de mí, incluso cuando no entendías quién era realmente. Que me amaste exactamente como era, y por eso sabía que podía confiar en ti con la verdad. Esa noche, por primera vez en meses, ambos dormimos profundamente. Mañana enfrentaríamos a Vanessa y Miguel, pero ya no estábamos solos ni indefensos. La verdad finalmente había salido a la luz, y estaba lista para luchar por mi nieto con todas las armas que Rodrigo nos había dejado. El día de la confrontación amaneció claro y brillante, como si el universo hubiera decidido que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. Diego despertó temprano y se vistió solo, eligiendo su camisa favorita, la azul que Rodrigo le había regalado en su último cumpleaños. Era como si se estuviera preparando para una batalla, y en cierto modo así era. ¿Estás listo, mi amor?, le pregunté mientras desayunábamos. Había contactado a un abogado diferente, uno especializado en casos de abuso infantil, y habíamos acordado encontrarnos en su oficina antes de la reunión con Vanessa y Miguel. Estoy listo, abuela, respondió Diego con su nueva voz, tan clara y articulada que aún me costaba creer que hubiera estado callada durante 6 años. El abuelo siempre me dijo que cuando llegara este día, tenía que ser valiente. La oficina del abogado, Patricia Serrano, era un lugar acogedor con libros por todas partes y fotografías de familias sonrientes en las paredes. Cuando entramos, ella nos recibió con una calidez que inmediatamente puso a Diego más tranquilo. «Así que tú eres Diego», le dijo, arrodillándose para quedar a su altura. «He oído que tienes una historia muy importante que contar». Diego asintió solemnemente. «Sí, señora, y tengo evidencia también». Durante la siguiente hora, Diego le contó a Patricia toda su historia. Habló con una claridad y detalle que me partía el corazón. Describió los abusos de Vanessa, la negligencia de Miguel y cómo había fingido ser no verbal para protegerse. También explicó sobre su relación especial con Rodrigo y cómo habían trabajado juntos en la colección de autos. Patricia escuchó todo con atención profesional, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos mientras Diego hablaba. «Diego», le dijo finalmente, «lo que me estás contando es muy serio. ¿Entiendes que si procedemos con esto, tendrás que repetir esta historia frente a otros adultos, incluyendo un juez?» «Lo entiendo», respondió Diego. «El abuelo me preparó para esto. Me dijo que algún día tendría que ser valiente para protegerme a mí mismo y proteger a la abuela». Patricia revisó todas las grabaciones y documentos que Rodrigo había recopilado. Su expresión se volvía más seria con cada pieza de evidencia. «Esperanza», me dijo finalmente, «esto es extraordinario». Su esposo documentó meticulosamente no solo el abuso pasado, sino también las verdaderas intenciones de los padres biológicos. Con esto, no solo podemos defender contra su demanda de custodia, sino que podemos presentar cargos criminales. 2 horas después, nos encontrábamos en la oficina del abogado de Vanessa para lo que ella pensaba sería mi rendición.
Vanessa llegó vestida elegantemente, con Miguel a su lado luciendo incómodo. Su abogado, Richard Hawkins, tenía una expresión de confianza que me daba náuseas. «Esperanza», dijo Vanessa con su sonrisa falsa, «espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación. Estamos aquí para resolver esto amigablemente». «Oh, definitivamente vamos a resolverlo», respondí, manteniendo mi voz tranquila, pero tal vez no de la forma que esperabas. Patricia se presentó como mi representante legal y pude ver la sorpresa en los rostros de Vanessa y Miguel. Claramente no habían esperado que trajera refuerzos legales. «Antes de proceder», dijo Patricia, «mi cliente tiene algunas preguntas para ustedes». Se dirigió a Vanessa directamente. «Señora Morales, ¿puede explicarnos por qué abandonó a su hijo hace 6 años?» Vanessa se puso rígida. «Eso ya lo expliqué. Éramos jóvenes e inexpertos. Diego tenía necesidades que no podíamos satisfacer. ¿Y qué los motivó a regresar ahora, después de 6 años sin contacto?» «Hemos madurado», intervino Miguel. «Queremos darle a Diego las oportunidades que merece». Patricia asintió y abrió su folder. «Interesante. ¿Tienen algún conocimiento sobre la herencia que Diego recibió de su abuelo?» El silencio que siguió fue revelador. Vanessa y su abogado intercambiaron miradas nerviosas. «No estoy seguro de a qué se refiere», mintió Hawkins. «Me refiero a esto», dijo Patricia, poniendo sobre la mesa copias de los reportes del investigador privado que habían contratado. Evidencia de que contrataron servicios profesionales para investigar los bienes de la familia, específicamente enfocándose en el valor monetario de cualquier herencia.